sobre el alumnado de primaria excluido del servicio de transporte en Arico. Efectivamente, hemos hablado de esta circunstancia muy brevemente y aunque el objeto de las preguntas han estado centradas en nuestro aspecto, pero he aprovechado para introducir esta preocupación en algunas intervenciones en el Pleno, y es la preocupación a través de una reunión que hemos tenido con padres y madres del municipio de Arico ante la imposibilidad, de hecho ante la realidad de que una parte del alumnado de infantil se vea excluido del transporte escolar al no ser obligatoria esa etapa educativa, según lo que nos comentaban, y al no existir más plazas. Estas circunstancias usted nos comentaba que efectivamente, pero que no era exclusiva del municipio de Arico, sino de otros lugares en Canarias. Me gustaría también saber dónde están. Y conocíamos hace pocos días, en una visita que hacíamos a la isla de Lanzarote, que se está dando, pero a la inversa, en alumnado mayor de 16 años, por tanto también fuera de la educación obligatoria, pero con una particularidad: existiendo plazas, no se les permite al alumnado de cursos ya de cuarto de la ESA, incluso algunos de bachiller, que no se les permite acceder al transporte escolar, generando la circunstancia de familias de un alumno en la guagua, el otro fuera de ella, y por tanto generando la problemática de conciliación familiar y otros aspectos para la familia. Nos gustaría conocer si se han puesto medidas por parte de la Consejería para intentar paliar esta circunstancia. Una entiendo que tiene que ver con normativa, la otra tiene que ver quizás con algo de financiación, creo que escasa, sobre todo teniendo en cuenta que recientemente se ha dotado casi de 1,5 millones, y lo aplaudimos, para el transporte entre islas. Lo he manifestado en ocasiones, hacer ese esfuerzo adicional para intentar resolver esta problemática de transporte escolar a nivel interno dentro de las islas. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora consejera, ruego un poco de brevedad para ver si nos ajustamos al horario que tenemos previsto, y si no tendríamos que volver, pero a ver si evitamos volver. Gracias, señor presidente. Con esa brevedad, su pregunta la formula en referencia al alumnado de primaria. Y el alumnado de primaria, para que quede claro, el alumnado de primaria tiene el transporte garantizado siempre y cuando cumpla el requisito de los 2 kilómetros en toda Canarias. Por lo tanto, entendiendo que la pregunta había un error en la pregunta y que usted se refiere al problema de transporte en Arico, como ya expliqué, el problema de transporte en Arico con el alumnado no preferente, que es el de las enseñanzas no obligatorias, es decir, infantil, bachillerato y formación profesional, es igual también en toda Canarias. Es decir, la Consejería asegura cubre el transporte para el alumnado preferente, que es el de primaria y secundaria. Y todo lo que son plazas libres en las rutas que se establecen para ese alumnado son cubiertas por alumnado no preferente, que es el de infantil, el de bachillerato y el de formación profesional. Por lo tanto, esa situación es igual en toda Canarias. En la medida en que hay más plazas y puede cubrirse se cubren esas plazas con más alumnado de no preferente, los problemas son menores, pero es igual en toda Canarias. El poder llegar desde la Consejería a cubrir todas las etapas obligatorias y no obligatorias, esto es un servicio complementario, y eso sí que requeriría no 1 millón de euros, sino muchísimo más, que ojalá podamos ir cubriendo. Siempre hablando de toda Canarias. Y en el caso de Arico, la problemática se plantea con alumnado de infantil. Por lo tanto, es un alumnado que de forma general no cubre la Consejería y que de hacerlo en Arico tendría que hacerlo en el resto de las islas, vamos, y de los municipios. Sí es verdad que hay que decir que en zonas como Arico es una zona de dispersión, e incluso hay una ruta que también tiene un conflicto por la parada, que se ven afectados 5 alumnos que tampoco son preferentes, es decir, 3 son de primaria pero viven a menos de 2 kilómetros y 2 son de infantil, y sin embargo esa ruta se cubre. O sea, se intenta hacer los ajustes posibles, pero dentro de casos muy excepcionales y no como norma general, porque evidentemente eso requeriría un incremento presupuestario de mucha importancia. Muchas gracias. Gracias, consejera.
Muy breve. Yo discrepo, señora consejera, en que quizás el incremento sea tan elevado. Primero, porque la mayoría de municipios no tendrían esta problemática, precisamente unos porque no hay tanta dispersión, en otros porque no existe ese transporte precisamente por este motivo y en otros porque de momento sobran plazas. Y creo que habría que determinar exactamente, conocer la realidad de en qué circunstancias estaríamos hablando y creo que sería bastante inferior. Y luego, revisar la situación de Lanzarote. Me comprometo a pasarle los datos del centro educativo en el que está la ruta en la que está sucediendo esto, porque existiendo plazas vacías sí que no se está permitiendo el acceso a alumnado de bachiller a este transporte escolar. Muchas gracias. Repito lo mismo, hablar de generalidad cuando se habla de un caso concreto tiene el peligro que tiene. Me sorprendería porque, además, el director general que lleva transporte es de Lanzarote y, como regla general, cualquier solicitud, si hay plaza, se atiende. Y si es un municipio de Lanzarote, yo creo que no con más razón, pero la información estoy convencida que la tiene. Pero, por supuesto, si es el caso concreto, siempre puede haber un error o una información mal transmitida y, por lo tanto, las plazas libres se cubren. No tiene sentido que estén vacantes si hay solicitudes. Muchas gracias.